tengan todas y todos ustedes. Les saluda Thais Aguilar, hoy lunes 8 de marzo del 2021, un día muy especial para nuestras sociedades y para las mujeres especialmente, puesto que hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer o de las mujeres, porque somos variopintas en nuestra humanidad. El Día Internacional de la Mujer se celebró por primera vez en el año 1909 y se procuró con él reconocer el trabajo que las mujeres, el trabajo productivo y solidario de las mujeres en nuestras sociedades. Pretendió también comenzar a hablar de la necesidad de la emancipación de las mujeres en un contexto social muy inconveniente, como fue a principios del siglo XX y finales también del siglo XIX, y cuyas luchas todavía a estas alturas del año 2021 continuamos procurando reivindicar en muchas áreas. Y para hablar de este tema, sobre la reivindicación de los derechos de las mujeres en medio de una de las situaciones más graves de la historia de la humanidad que vivimos en este momento, es que tengo dos invitadas muy especiales esta mañana. Son dos feministas y lideresas latinoamericanas muy reconocidas a nivel global por su trabajo en pro de los derechos de las mujeres, un trabajo constante que han venido realizando desde hace más de 30 años. Ellas son la jurista costarricense Alda Facio y la abogada y líder feminista y politóloga Line Barreiro. Para quienes no las conozcan, voy a hacer una breve presentación de ellas. Alda es jurista y feminista, graduada, posee un posgrado de la Universidad de Nueva York, y entre el año 2014 y hasta finales del año pasado, hasta octubre del año pasado, forma parte del grupo de expertas sobre discriminación contra las mujeres del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Así que Alda es una de las costarricenses que más ha influido a nivel global en lo que tiene que ver con el derecho de las mujeres costarricenses. Además es una de las redactoras de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, conocida como Convención de Belén do Pará. Y también es una de las redactoras del protocolo facultativo de la CEDAW. La CEDAW es el Comité para la Eliminación contra la Discriminación de las Mujeres, también de Naciones Unidas. También Alda fundó y es directora del Instituto de Derechos de las Mujeres de la Universidad de Canadá. Y Line Barreiro es abogada y politóloga, es investigadora del Centro de Documentación y Estudios, el CDE, de Asunción, Paraguay, y profesora de la Maestría de Ciencias Políticas y Género de Flaxo, Argentina, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ha sido investigadora en el Instituto de Ciencia Política de la Universidad de Heidelberg, en Alemania, y ha sido profesora en 5 posgrados latinoamericanos y en España. Integró también el comité de la CEDAW entre 2011 y 2014 y diseñó las políticas de igualdad de Costa Rica, de Uruguay y de Paraguay. Que ellas son las con las que vamos a hablar hoy sobre la situación de los derechos de las mujeres en medio de una de las crisis económicas y sanitarias más graves de la historia de la humanidad. ¿Cómo nos afecta esto y cómo podemos reaccionar y qué podemos hacer para lograr cambios y no perder el camino logrado en el reconocimiento del ejercicio de los derechos humanos en estos últimos años? Con ustedes, Line y Alda. Se estima que la crisis del COVID disparará la recesión económica aún más profunda que la que hubo en América Latina en el 2008, de acuerdo con la CEPAL, que en un escenario muy conservador asegura que América Latina y el Caribe crecerá en una tasa negativa de menos 1,8%.
Esta desaceleración traerá graves consecuencias, impactando los ingresos y el empleo de todas las personas y sus hogares, y en especial las mujeres, que son las que precisamente ayer, en esta semana, Alicia Bárcenas contaba que las mujeres hemos sufrido muchísimo por el desempleo especialmente. Y yo quería que ustedes me contaran, además de esta situación que ya está aquí, que la estamos viviendo, qué otros factores, además del incremento de la violencia, que también eso se habló muy al inicio de la pandemia, y la vulnerabilidad social y económica de las mujeres, ¿qué otra cosa están percibiendo ustedes, además de esto, de la crisis económica, de la violencia? Si ustedes han percibido alguna otra. Como percibir, no sé si es la palabra, porque sin salir de la casa yo no percibo, pero sí sé, ¿verdad? De cuando yo todavía estaba en el grupo de trabajo sobre discriminación contra las mujeres, que había un aumento en el estrés y la salud mental de las mujeres, porque el estrés de tener que hacer, especialmente para aquellas que trabajaban fuera y que ahora tienen que trabajar desde la casa, ¿Cierto? además ser maestras, además ser cocinera, además limpiar, entonces la salud mental se vio muy afectada y además el relator en ese momento que era un hombre, eso fue lo que descubrió y nos lo mandó a él por una encuesta que hizo que había aumentado los niveles de depresión en las mujeres en todo el mundo, había aumentado muchísimo a un nivel asustante y eso después tiene repercusión en los hijos y en la familia también. Claro. Entonces, eso es algo que yo dije, pues sí, es obvio, o sea, solo que uno no se lo, porque sí, sabiendo que de por sí ya las mujeres tienen una doble jornada laboral, pues estando en la casa se multiplica, no es que ahora tienen tres o cuatro, sino que el estrés es enorme Claro, de las cosas que tienen que hacer. cierto. Line, Mira, yo pienso que es más o menos así. Es una situación eh, compleja, porque por un lado no se sabe por qué, no se sabe qué causas, pero las mujeres fueron menos afectadas que los hombres en contagios y en gravedad, en muertes y demás. cierto. Entonces dicen que esto todavía no se pudo averiguar muy bien si qué factores biológicos, qué enzima, qué hormona, qué cosa puede ser que haya influido. Pero esa es una cosa interesante, importante a investigar, porque es algo que nosotros tenemos que defender. Que no, por supuesto que somos totalmente vulnerables al virus, pero hay cosas que hicieron mermar la cantidad, hay más hombres, ser hombre es un factor de riesgo mayor que Es ser cierto. Y de ciertas edades también, sí, y de ciertas edades también. sí. Entonces, ese es un tema complejo. Y la segunda cosa es que lo que nos vino muy mal para muchas fue la cuarentena propiamente. No toda la pandemia, sino que es, bueno, El por un lado, confinamiento. el confinamiento. Sí, Bueno, sí, sí, sí. okay. Uh-huh. Para mí fue cuarentena, así se llamaba Sí, en el país. sí, no, no es cierto. Es que tiene diferentes nombres, por eso mejor aclaramos. Pero son formas de Sí, confinamiento y allí sí hay un tema que es muy importante. Se habló mucho y rápidamente en el Paraguay, por ejemplo, fue la fiscalía la que dijo estamos recibiendo mucha denuncia de mujeres. No fue no tanto los observatorios o el Ministerio de la Mujer, sino que fue la fiscalía directamente. Ahora, yo me doy cuenta que hay cosas que se agravan porque no tenemos buena respuesta. O sea, levantamos eso, hablamos de la violencia, hablamos del riesgo, el tema de las niñas fue muy grave, cierto. ¿sí? De las niñas en esa situación, todos los abusos sexuales y la violencia propiamente. En muchos lugares estamos con feminicidios, con un montón de cuestiones así, pero en el momento del encierro fue de unas características terribles y no pudimos construir un sistema en donde cómo las sacamos y las mujeres no querían salir de sus casas. Muchas veces querían que el tipo se vaya de la casa en todo Claro. caso, Es que pero sí, no era tan fácil jurídicamente. Sí, o sea, hay cosas que son necesarias de que trabajemos mucho más para cierto. poder dar respuesta, porque creo
que fue una cosa casi generalizada en el mundo. No sé, Alda, si vos sabés más de eso. Ah, no, sí, eso fue lo primero que se denunció, más bien cuando después del confinamiento lo que empezó a salir fue que ningún gobierno había previsto que iba a aumentar, al confinar a la ciudadanía, iba a aumentar la violencia. A nadie se le ocurrió, ¿verdad? Y entonces empezaron a ver que en todo el mundo empezó a subir y, bueno, los primeros gobiernos que entonces empezaron rápidamente a hacer, a tener políticas del asunto y programas, etcétera, fueron Nueva Zelanda, etcétera, pero Pero no fue uniforme, no fue, no, no fue y en la uniforme, mayoría de los casos no, en la mayoría de los estados no se hizo nada. ¿cierto? El remedio encima no es nomás irte de tu casa, o sea, Es complejo. Pero en muchos estados no es el hombre el que se tiene que ir, no es la yo mujer. sé, pero ¿qué pasa cuando es, por ejemplo, una pareja o una familia donde la casa es de él nomás y no están casados y no sé qué cosa? No, O eso sea, es terrible, sí. hay millones de situaciones. Nosotros tenemos acá en el Paraguay una serie de situaciones que no es nomás. Yo sé que se procuró que sean los hombres los que se vayan, pero no siempre se pudo solucionar. Claro. Y a eso se sumó otro problema, Thais. Las mujeres trabajan más en servicios, había sido. Yo me enteré, a lo mejor ya veía las estadísticas antes, Cierto. pero... Y yo misma no me fui más nunca a un restaurante. O sea, Sí. no me fui más nunca. ¿Sí? Sí. Una vez me fui y un sobrino nieto mío estaba tan fascinado porque era pobrecito, es chico, pero era la primera vez que se fue a un restaurante en su vida. No, eso que podía existir antes, que te ibas al centro y te quedabas a comer en algún lado, acabó. Se acabó. ¿No? Y por ejemplo, algo que también no se pensó mucho fue en todas las mujeres en América Latina, la mayor cantidad de mujeres trabajan en el servicio doméstico. Y el Servicio servicio doméstico. doméstico, la mayoría de la gente empezó a despedir, y más Sí. aquí en Costa Rica, por ejemplo, donde el 95% de las empleadas domésticas son nicaragüenses, la gente quedan. empezó a despedir a la empleada y dónde se iban. No podían conseguir otro empleo aquí en Costa Rica porque más bien se estaba, y muchas Sí. tuvieron que devolverse a Nicaragua donde no hay pandemia, es el único país donde no hay, ¿verdad? Sí. Entonces, se brincan así, sigue para Honduras, van los bichitos, ¡plic! Sí. pero sí es terrible para ese sector de mujeres. Pero Claro. tenemos una cuestión buena de América Latina, de todas formas, que somos productores de alimentos. Y eso parece ser que está menos vulnerado en el mundo, que hay mucha demanda de alimentos y menos de ciertos productos industrializados y menos de otras cosas, ¿sí? Hay todo un tema que puede ser, por eso, menos uno. Yo creo que otras regiones del mundo tienen mucho más Claro. recesión económica propiamente. Podemos pensar en replantear la economía de nuestros países a partir de los grandes desafíos que estamos enfrentando ahora, con toda esta situación, especialmente pensando en las necesidades de las mujeres. Bueno, yo no sé cómo va a ser la economía, francamente no es mi fuerte, pero sí puedo decir que creo que tenemos condiciones excelentes hoy para expandir el Estado social. O sea, 3 puntos son obvios, que me diga que no, si no revisamos bien el tema de educación y de calidad para todo el mundo. Cierto. Que se pueda hacer y que se pueda llegar y que podamos contar con los medios tecnológicos necesarios pero también que pueda unirse a la presencia, ¿verdad? Y el acceso también a las nuevas tecnologías, a la comunicación. Exacto, es que eso fue, pero era un remedio, porque a diferencia de lo que te hablaba, de que tenemos una experiencia con el PRIGEP, que te ayudan, que qué sé yo, que vos pones una parte, pero los demás te ponen todo. Entonces sí podés hacer y preparar algo que sirva y las maestras pueden hacer ese rol. Pero tenés el otro. Bueno, por un lado, tenés la educación. 2, los cuidados. Cierto, los cuidados. Obvio, pero más obvio que se necesitan sistemas nacionales de cuidado. No los tenemos en la región. ¿Y qué es lo que más necesitamos? Gente que nos cuide.
¿Por qué el aplauso a la gente de blanco, que se dice, a la gente de medicina? Sí, a todos los servicios de salud pública en Porque general. son los cuidadores, las cuidadoras, y allí entran las limpiadoras, entran absolutamente todas. Pero ese cuidado, ya sabíamos, teníamos estadísticas, hasta el cansancio se decía, las mujeres trabajan 4 horas más al día que los hombres, etcétera. Bueno, pongámonos en serio, porque no hay Estado social en paraíso fiscal, eso sabemos. Por lo tanto, tenemos que ver cómo expandimos. Claro. Salud universal. Cuidados. Y universal es universal, no es solamente COVID. Cuidado y educación. Y allí, ese trío por lo menos tenemos que abordar cuanto antes. Mira, yo sé que los países se endeudaron. Yo sé que tenemos muchas cuestiones de reactivación económica, pero al mismo tiempo tenemos que hacer este esfuerzo colectivo. No puede ser que sigamos pensando que las mujeres trabajan 4 horas. Algo nos está, espero que se nos está demostrando, porque mucha gente lo está viviendo, que no es posible seguir con un sistema fiscal como el que tenemos, ¿verdad? Que el Estado no tiene dinero porque los ricos no pagan y solo al Estado le entra el único dinero que le entra de impuestos es el del IVA, ¿verdad? El impuesto sobre la venta y eso es tan injusto, es el impuesto más injusto que hay porque paga todo el mundo igual, ¿verdad? Y hemos visto y se ha dicho mucho, ¿verdad? Cómo los billonarios se han hecho más billonarios en Estados Unidos, por lo menos, que es donde más se ven estas cosas, pero aquí igual, aquí la gente, los más ricos no han pagado nada de impuestos, ¿verdad? Y en cambio cada empresita, han cerrado 180 empresas aquí en Costa Rica, empresas pequeñas, y muchas de mujeres, ¿verdad? Me imagino, claro, es que... Entonces, porque ni siquiera pueden pagar los impuestos. Es que mi hijo me estaba diciendo, fíjate que me cobraron $500 de impuestos, porque él empezó con una empresita de ejercicios, ¿verdad? Y dice, y eso es la mitad de lo que yo gané y tengo que dárselo al Estado. No me sirve porque tuvo que comprar máquinas, ¿verdad? Mandarlas a hacer, toda la cosa. Y entonces le digo yo, tiene que haber algo que uno pueda pedir una extensión, un reconocimiento de inversión. Claro, sí. Pero lo que te digo es que yo creo que la gente está empezando a ver, pero esto no es posible, que estemos en esta situación y sí entendemos que hay muchos gastos, ¿verdad? Que el Estado tiene que todo lo que ha invertido, por ejemplo, en el Estado costarricense, con la salud, con el COVID, se ha hecho maravillas. Yo estaba al principio muy impresionada con todo cómo estaban respondiendo desde la Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Salud, maravilloso, ¿verdad? Pero eso cuesta plata. Claro. Esa plata, después la vamos a pagar. Cierto. Ahora comprando vacunas y vacunando a todo el... Ahí entramos en otra dimensión, Thais. Yo creo que eso no... yo pienso que lo de las vacunas es un escándalo mundial. Ay, no, eso es un... Por varias razones donde nosotros tenemos nuestra parte también, nuestra región. Primero, porque nos resignamos a no ser productores de conocimientos. ¿Sí? Que hagan y encuentren el remedio los países ricos. Y yo lo que pongo es, yo tuve dengue, ¿sí? Y por alguna razón no tenemos ningún remedio para el dengue, ni un remedio para el dengue, ni uno, ni vacuna, ni nada para ese virus. Entiendo que sí se estuvo tratando de encontrar una para el Zika, cuando comenzó que iba a afectar el dengue. Pero el que mata más gente es el dengue. Cierto. Y resulta que no tenemos. Los 3 son transmitidos por el mismo mosquito. Cierto. Otro. Pero digo, nos resignamos a que si nos hacen los poderosos del mundo y le otorgamos el poder. Entonces, ¿qué pasó con el tema COVID también? Ellos hacen la inversión efectivamente en la búsqueda. ¿Y qué nos encontramos? Tenemos 2 grandes dictaduras, como la China y la rusa, que dependemos de ellos verdaderamente. Sí, especialmente de la China.
No, y de la rusa también, Sí, que es sí, una sí. vacuna excelente, porque dependemos de ellos, todo el tercer mundo, porque es una vacuna mucho más probada. La gente quiere usar esa porque conoce lo que es el virus golpeado o el virus inactivo o lo que sea, es una tecnología más probada, y porque los países más ricos acapararon Sí, de todo. tal manera vergonzosa. Es una Dice que barbaridad. compraron hasta 9 veces más que lo que necesitan. Sí. Eso que decía Trump, America First, es Sí, America First, Europa First. cierto. O sea, francamente eso no cambió. Sí. Ahora, anteayer salieron a decir, vamos a colaborar, vamos a dar lo que nos sobra, dijo el Boris de UK. Cierto, es cierto. ¿Sí? Bueno, pero es que es muy importante. Yo creo que la OMS y la OPS hicieron unos esfuerzos grandes para que exista ese mecanismo COVAX, que es importante y que en el mundo tenemos que ver, hay un orden mundial que es muy terrible. Pero Cierto. no es bien solamente de ellos, sino también de nosotros, que les dejamos, que les Claro. concedemos. Que no invertimos en producción y teniendo muy buenos profesionales de ambos sexos, científicos, científicas que pueden hacerlo, no invertimos en eso en muchos de nuestros países. Pero lo que pasa es que la ciencia es cara. Sí, pero La tenemos que invertir. Yo Parece también que creo, porque en algún momento de la historia sí se invirtió. claro, por ejemplo, en Costa Rica se probó un remedio para un plasma enriquecido con plaquetas de personas, como un tratamiento para personas que estuvieran comenzando el proceso de la infección. Entonces, Por ejemplo. sí se puede, o sea, sí tenemos el conocimiento, ¿Sabes quiénes son la excepción? Los cubanos. Ah, sí, que ¿cierto? hicieron su propia vacuna. Hicieron la Soberana 1 y 2. Incluso un país en las condiciones económicas en las que está Cuba, que tampoco es que sea bollante. O sea, yo No, creo no, que a veces que es una decisión política en última instancia. Y tiene un costo y tenemos que dejar de pensar en que somos los pobrecitos que no podemos. Creo que sí se puede. Y me parece también que creo que tenemos gente, que tenemos científicos, que sí, tenemos condiciones. tenemos No. condiciones, tenemos universidades, o sea, ya el conocimiento a ese nivel es cada vez más uniforme, por decirlo así. Yo me acuerdo de la Fundación Bariloche de la Argentina, que produjo grandes avances en la medicina. Ellos tienen premio Nobel en medicina. Sí. ¿En serio? ¿Y qué pasó con ese instituto? No, y sigue existiendo, pero ya sin financiamiento, ya es otra historia, digamos. Claro. Entonces, sí creo que hay un orden mundial que se puede analizar a partir del tema de las vacunas, Sí. y es muy importante. Y la otra aprendizaje que hicimos es la importancia del multilateralismo. En efecto, el multilateralismo es fundamental. Y los Fundamental. derechos humanos. Bueno, Que de verdad ese multilateralismo tenga como condición a los derechos humanos. cierto. Y algo que yo creo que todavía no se ha hablado suficiente, pero sí, que es una lección que está dándole el virus a la humanidad, es que no puede, todos estamos conectados, que no puede estar un país perfectamente. Hoy le decía precisamente, el embajador, estaba viendo la discusión en la OMS, el embajador de Sudáfrica al gringo le decía: usted, es que si toda África no logra vacunarse, de nada les va a servir a ustedes todos vacunados, porque aquí va evolucionando el virus y entonces les va a llegar un virus que ya la vacuna no les sirve. Claro. Ahora quiero hablar de la parte de las acciones, de los retrocesos de los derechos humanos de las mujeres en medio de la pandemia y con todo lo que está pasando. Se han logrado acciones afirmativas, por ejemplo, con la aprobación del aborto en Argentina, para salvaguardar la vida de las mujeres y la garantía de la paridad representativa en la integración de las personas que van a redactar la nueva constitución en Chile. Eso... Bueno, en realidad, Thais, uh-huh. te digo lo siguiente. Somos 18 países de la región, de los cuales cuando empezó la pandemia teníamos 8 con norma de paridad, ¿verdad? 8. Ajá. Eran México,
viniendo así, Honduras, Costa Rica. Ajá. Honduras con mala cosa Sí. y un poquito se modificó. Costa Rica, Panamá, que también tiene una trampita allí. Sí. Después ya Bolivia, Ecuador, que fue el primero, y Bolivia fueron los primeros, Argentina y me falta uno, porque 8 eran. Y resulta que en la pandemia las peruanas logran paridad y alternancia. En plena pandemia, es decir, hubo liderazgo político de mujeres en situaciones de adversidad y logran esto, y logran un apoyo. Eso es Perú. En ese desastre, porque ellos sí que son de los más afectados por todo. Muy afectado. Creo que es como el tercero más afectado de América Latina. Sí. Después de eso, Chile, que sacan una forma nueva de paridad, que es paridad de resultado para su constituyente. No está todavía en su ley electoral, pero está para la constituyente. Y sobre todo eso, Colombia. Colombia incorpora paridad en el Código Electoral, pero por el momento está todavía en estudio del Tribunal Constitucional. No la paridad, sino todo el código nuevo. Okay. O sea, 11, quedan 7 países nomás sin norma de paridad. Es mucho, a mí me impresiona, somos la región del mundo con la mayor extensión de leyes de paridad. Claro que algunas no tan bien reguladas, pero allí están. Cierto, ahora hay que hacerlas valer y hay que pelearlas y demás, que eso es lo que me preocupa, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, donde en estas elecciones que vamos a tener dentro de un año, y por lo que me he enterado, no ha habido una buena representación de mujeres a la hora de escoger las candidatas y candidatos a las diputaciones, y bueno, vemos que no hay precandidatas a la presidencia de la República, tampoco, ni siquiera como precandidatas. Por eso quería sacar este tema en colación y ver qué más se ha estado haciendo, porque hemos estado o sea, el foco de los medios, el foco de la información ha sido la pandemia, la pobreza, la afectación económica, el despido, bueno, la situación de las mujeres de una u otra manera, pero lo que quiero es, en medio de todo eso, ¿qué es lo que está funcionando? ¿Verdad? Que es un poco lo que tú nos dices que estaba, o sea que... Yo creo que hay liderazgo de mujeres. Hay una cosa que también es importante. Las ollas populares fueron las mujeres clave, los liderazgos colectivos. Ahora que en los barrios y aquí se han organizado las mujeres para tener la olla colectiva que llaman, ¿verdad? Entonces cada quien pone un poquito y son las mujeres las que hacen eso. Los hombres ni se ocurre. Y entonces eso yo decía, si está pasando aquí en Costa Rica, debe estar pasando en todos lados, porque ese es el país menos comunitario que hay. Entonces, es cierto. Si aquí la gente se está organizando para comer, debe ser que en El Salvador, en Nicaragua, en Honduras, todos están haciéndolo. Es muy probable. Lo que pasa es que esos liderazgos de ese tipo, históricamente las mujeres hicimos por sociales que somos, por colaborar con nuestra gente, por ser parte de la gente, pero nunca sacamos rédito político de eso, y a lo mejor no tenemos que sacar rédito político de eso. Yo estoy muy orgullosa de las mujeres que siempre hemos sido capaces de aportar a la sociedad, pero sí quiero también que se vea el liderazgo de las mujeres. A mí me importa eso, pero sí no creo que tenga que ser de cualquier cosa. ¿Y sabes qué me gusta en esa cosa de la paridad y esas cosas? Esa especie de creación colectiva que fuimos haciendo. Porque si las europeas dijeron 50% y 1, en Bolivia dijeron, bueno, listo, pero también entonces los encabezamientos de lista. Sí. ¿Sí? Eso dijeron en Bolivia. Entonces, en la ley costarricense o mexicana no pusieron al principio, pero después tuvieron que pelear para que se ponga. En efecto. O sea, entonces, otro pasito más en la paridad de resultado ahora en Chile. O sea, yo creo que tenemos una cosa que nos copiamos y damos una vuelta de tuerca más. Y a lo mejor no somos ni Rousseau ni Montesquieu, pero que vamos haciendo, y los grandes principios sin mecanismos no existen. Cierto. No existen. Recién cuando encontramos el mecanismo,
funcionan las cosas. Es cierto. Pero sí entonces sí me gustaría retomar el tema de de cómo las mujeres nos hemos organizado para poder apoyar a otras en estas condiciones, pero cómo hacer eso sostenible y cómo lograr establecer sociedades más solidarias, más comprometidas en largo plazo, que se reconozca esa capacidad de las mujeres para organizarnos en situaciones como esta. ¿Qué va a pasar en América Latina? ¿Qué va a pasar con nuestras mujeres? Eso a mí me preocupa mucho, los niveles de desempleo, el desmantelamiento también estatal, ¿verdad? Porque todo se va a ver afectado. Entonces, ¿qué nos espera? ¿Qué vislumbran ustedes con base en su experiencia alrededor de los derechos de las mujeres y de la situación de las mujeres en América Latina, que las conocen bastante bien, precisamente por los puestos que han ostentado? Porque veo que es mucho lo que se está perdiendo, ¿verdad? En esta región, porque vos decís, bueno, en Argentina se logró lo del aborto y aquí más bien vamos para atrás en lo del aborto, ¿verdad? Precisamente estoy haciendo un amicus para la Corte Interamericana sobre una salvadoreña, ¿verdad? Que murió y Manuela. y otro amigo sobre la Vicky Hernández que mataron en Honduras, una Sí. mujer trans que quiere, lo que piden es que sea Belén do Pará proteja a las mujeres trans, y yo estoy en contra de eso, pero no vamos a meternos en eso. Yo no digo que no tenga que haber construcción social de lo femenino y masculino, porque es negar la historia de la humanidad. Finalmente uno va construyendo. Sí. Lo que pasa es que los límites y los derechos y el acceso a las cosas tienen que poder ser igualitarios. Tenemos un tema que es muy complejo porque efectivamente personas trans existen, pero sí hay que trabajar muy bien el tema porque es muy complejo. Estamos con una serie de cuestiones que son de ligereza desde mi punto de vista. Por ejemplo, una chica muy jovencita que se sentía varón, entonces le permitieron hacer una mastectomía a los 15 años. Sí. Tiene 18 y está desesperada por volver a tener senos. Ups. No, hay todo un movimiento en Inglaterra mucho más fuerte que en otros lugares que se llama el detransition, ¿verdad? Hay gente, adolescentes, que les permitieron hacerse operarse, tomar drogas, hormonas, quiero decir, y ya no quieren, pero ya se operaron, ya tienen cicatrices. Por eso que creo que es como una cuestión que está como naciendo y que es muy complejo y que es algo que tenemos que trabajar mucho mejor, con mucho respeto, justamente a los derechos, y no hacer que antes de que puedan asentarse bien, tomen cualquier decisión de destrucción personal, ¿verdad? Eso me parece clave a mí. Eso, bueno, en Inglaterra es lo que cuenta Alda, pero eso pasó en países también latinoamericanos, ¿sí? Cierto. O sea, porque hay necesidad de una claridad. Y la otra cosa que es muy simpática, porque todo el pensamiento binario, justamente hoy o ayer estaba yo dándole vueltas y decían, bueno, no binario, ¿verdad? Pues yo decía, pero al final la clasificación que ellos plantean es que sos cis mujer o trans mujer, ¿verdad? Entonces binario también. No, sí, lo más binario, o sea, todas las definiciones de este movimiento que yo para diferenciarlo de las personas trans, les llamo los transactivistas, no tienen lógica, porque acusan a las feministas radicales de binarias y ellos están diciendo que déjenme cambiarme al otro sexo o al otro género, como que solo hay dos. Yo digo, ¿por qué no decir simplemente yo no me identifico como hombre, no me gustan los valores que se le dan a los hombres y soy un ente no hombre? Pero ¿por qué tiene que ser mujer? Pero esa era postura de, por ejemplo, ¿cómo se llamaba aquella argentina que era tan brillante? Sí, buenísima. Bueno, sí. Ay, ¿cómo era que se llamaba? Sí, una trans. Nuestra amiga. Ella era mi amiga, y ella falleció hace unos 3 años. Loana Berkins. Sí. Loana Berkins. Y Loana me decía, mira, Line, realmente trans es una categoría diferente a hombre o mujer.
Sí. Es una categoría diferente y ella era un personaje de leyenda. Entonces te decía, cuando yo estaba en la escuela y decían acá la fila de hombres, acá la de mujeres, yo me ponía en el medio. Decía Claro. siempre. A lo mejor no hacía eso, pero ella Sí, podía pero quería. porque efectivamente es una categoría distinta, Eso es lo pero que... tiene que ser categoría distinta. No, claro, pero eso es lo que queremos. Eso es, por ejemplo, lo que estoy diciendo. ¿Por qué no? Ya en la Corte ha decidido muchas cosas sobre identidad de género, muchas resoluciones. Les falta solo hacer una convención sobre la protección al discurso de odio contra las personas por identidad de género, etcétera, pero no que tiene que ser lo que se ha creado para las mujeres, que entonces, abrámoslo para que entren todos y los que se llaman género no conformes y género fluidos. Claro, no puede ser un desplazamiento y inexistencia de las mujeres o de los hombres. Claro. Por eso insisto mucho, inclusive en el lenguaje, que no me digan que ni que el O era incluyente, ni que la E sola es incluyente. Yo me tomo el trabajo de decir A o E. O sea, digo los tres, porque no creo que la E sola quiera sustituir. Ojalá se pudieran dar bien las discusiones. A mí me encanta dar las No se discusiones. puede hacer la discusión porque yo nada más un día en el grupo de trabajo, cuando estaba con el relator de Soggy, dije, es que lo que quiero que quede claro es que lo que las feministas entendemos por género es diferente a como ustedes usan la palabra. Claro. No estoy diciendo que no tienen derecho a usarla, estoy diciendo simplemente que pues, tenemos definiciones distintas. Y bueno, me transfóbica. Son conceptos distintos. Pero no puedes decirlo porque ellos no quieren que uno diga que es diferente, porque ellos lo que quieren es que el género sea como ellos lo entienden y que no exista otra. Y yo entiendo que pueden querer, pero esas son disputas que tenemos que dar. Pero sí, es que eso cuando la das la disputa te acusan de transfóbica y ahora están tratando de hacer leyes de odio para callarte. O sea, pero bueno, eso es otro tema que también lo estamos viviendo en este momento, 2021, celebrando el 8 de marzo, y es esos discursos donde te etiquetan, donde no se propicia el diálogo, la discusión de temas como este, ¿verdad? De temas como los derechos de las mujeres, los derechos de las personas trans, bueno, los hombres también están ahora reclamando otros derechos que siempre han tenido y demás. Entonces, que no todo, siempre han tenido. Bueno, que no siempre han tenido. Bueno, sí, que no siempre han tenido, cierto. El tema es que cualquier discusión donde una quiera que eso se hable, somos atacadas bueno, misándricas, a mí me lo dijeron recientemente, o transfóbicos, o en fin, todo se reduce a algo. ¿Qué pasa? O sea, es la influencia de las redes sociales, es de la poca discusión que estamos dando sobre temas puntuales, como el que estamos hablando ahora, del concepto de género. No, yo creo que es nomás esa etiqueta para cortar discusiones siempre existió. Existió cuando se discutían cuestiones de la izquierda, existió siempre te hacen callar y bueno, callate vos que sos una oligarca, mencioname. Reduccionista. Y mi claro, mamá trabajaba 16 horas al día, ¿qué? O sea, pero yo creo que ahora hay mucho más polarización de sí. todo. En todos los movimientos está como el de este y el de este, y así, y sí. hay mucho más que antes. Siempre ha habido, por ejemplo, ayer hablábamos de que siempre ha habido en el movimiento feminista una parte del movimiento que ataca al otro y el otro que ataca, ¿verdad? Que ¿cómo era que se llamaba? Las institucionalizadas y las autónomas. Y las autónomas. Las autónomas. Siempre ha habido, pero no como ahora. Es que ahora la cosa está que casi que te matan si decís algo que no, con lo que no está de acuerdo. Yo creo que cada quien está como, cada sector está resguardando su pequeño nicho como una isla totalmente cerrada y demás, y no nos estamos escuchando. Bueno, entonces, lo que te quiero decir es que el nicho feminista no es un nicho pequeñito. No, para nada. Que nosotras estamos en un lugar de poder tan grande que está en el centro mismo de la agenda mundial, la igualdad de género y empoderamiento de todas las mujeres y las niñas. O sea, nosotras no nos percibimos nomás,
como personas con poder, porque el tipo de liderazgo, una vez más, es distinto. Pero la verdad es que ser lo bueno para la humanidad no es poca cosa. O sea, esa transformación es una disputa y ese es un lugar que mucha gente quiere tener. ¿Sí? Yo creo que lo que se avanzó fue inmenso y hay tendencias distintas, siempre hubo en todos los movimientos sociales de la historia. Lo que pasa es que ahora todo se expande, todo es explosivo y también es como gaseoso, es líquido, como diría. ¿Sí? Sí, sí, Como diría cierto. Bauman, ¿no? Exactamente, exactamente. Y entonces, no, muy interesante eso, porque a veces no discutimos todo lo que hemos avanzado. De repente, en medio de una crisis como la que estamos viviendo, que afecta profundamente a las mujeres, sentimos que, o sea, yo personalmente siento que podemos perder mucho de lo avanzado. Y bueno, Line nos recuerda que no es así. Y no, ahora Que, me puse a pensar que la verdad que, por ejemplo, si esta pandemia hubiera pasado, y como pasó en es un siglo. 1919, no se habló de la violencia contra las mujeres que seguro hubo en ese momento también, porque ahora por lo menos la hemos hecho visible. Sí Por se supuesto. aumentó, pero inmediatamente es que una semana después del confinamiento las mujeres empezaron a denunciar, que es lo más, que es lo que pienso yo, esto hubiera pasado hace 50 años, no se denuncia tan rápidamente, no nos Cierto. damos cuenta tan rápidamente tampoco. Pero Alda, una cosa que a mí me intriga es la siguiente. Yo en mi vida estudié, y justo ese periodo de 1918, 1919, estudié mucho por la Revolución Rusa, por los cambios que hubo, la Primera Guerra Mundial, todo lo que fue transformaciones, nacimiento de la socialdemocracia, etc. Y lo que yo te juro que nunca escuché hablar de la tal pandemia de 1918. Bueno, tampoco, yo nunca la había oído. Bueno, no leí una novela al respecto, no vi una película al respecto, Sí, no me contaron historias al respecto, me dicen murieron, no sé, 50 millones, no sé qué dicen ahora. 40. Sí, es lo mismo, Sí, 50, 50, 40. 40. Sí. Ahora en esta pandemia murieron 5 millones, o sea, es una suma grande, pero no sé yo si cómo fue y cómo contaron y qué censos hicieron. Pero lo único que te digo es que cómo no hubo memoria de la tal pandemia esa de 1918. Claro, ahora todo el mundo buscó y resulta que salía y que en el Paraguay no se pudo hacer la fiesta de la Virgen de Caacupé porque sí, resulta pero que... no quedó en la memoria, ¿no? O sea, no le dimos la importancia que se necesitaba en términos de salubridad o de salud. No, No, pero también de historia, o sea, de Bueno, y de simplemente historia, de la cierto, sí. historia. Me parece que fue tan traumatizante que la gente quiso borrarlo. no, pero yo digo nomás cómo es complejo esto de la transmisión de la memoria, ¿verdad? Sí, Porque para nosotras nos sirvió mucho al movimiento feminista y la situación de las mujeres, recuperar mujeres que lucharon antes, Cierto, ¿sí? Saber cierto. el nombre, quién. ¿Qué Ah, mira el hicieron? libro, en tal año ya decían esto. Justamente hay una feminista paraguaya que en 1907 decía, la esclavitud no es natural, la mujer como ser biológico. Impresionante, yo digo, esto es, ella hacía teoría de género en 1907 7. para optar a ser doctora en Derecho. O Wow. sea, a mí me impresionó muchísimo. Pero cuando leí por primera vez no me di cuenta, me fascinó, pero no me di cuenta todo lo que traía ya de análisis que después llamamos realmente teoría de género y demás, que entre nacer mujer y realmente pertenecer a tal situación hay una diferencia muy grande como discriminación y demás. Había mucha lucidez. Y ustedes no sé si saben, pero en 1910 se hizo un Congreso Internacional Femenino de la República Argentina. Y resulta que participaron desde Belén de Zárraga, que era española, pero vino con la delegación uruguaya, estaba esta Serafina Dávalos, estaban mujeres de la región. Y saben, aparte de que tenían una comisión de derechos, otra de sociología, otra de...
de diferentes temas que discutieron, de trabajo. Además de eso, resolvieron que iban a ser cada 3 años. Es el antecedente de nuestro encuentro feminista. No, pues en Yucatán hubo un encuentro Esto fue feminista posterior, ¿sí? En el 15. en el En el 15, Que era parte de esa, no, sino que feminista, es un Claro, congreso feminista. pero este se llamaba, y que el gobierno argentino hizo un encuentro paralelo contrario a la de este congreso de feministas, porque se llamó femenino, pero que iban a ser 3 años después en Chile. No sé lo que pasó con eso, pero te digo nomás que está en el espíritu de nuestra región una cuestión de intercambio, una cuestión de hacer juntas. Eso a mí me parece una de las cosas más que caracteriza a nuestro... Así fue para Beijing también. ¿Tenés información de ese encuentro en Argentina? Yo quiero leer sobre eso. Te voy a mandar, tengo las actas completas. Me acaba de mandar un amigo que consiguió las actas completas y sacó foto o no sé qué cosa, y te voy a mandar. Ay, sí. Interesante porque no lo conocíamos. Bueno, y para ir cerrando, señoras, ¿qué, Sí, ¿qué mensaje alentador no, en medio de esta situación, en medio de la pandemia 2020-21, qué mensaje alentador podemos compartir con el resto de nuestras congéneres en América Latina? Bueno, en este caso desde Costa Rica para toda la región. Digamos, porque hemos visto que ha habido avances, que seguimos trabajando juntas, que seguimos solucionando cosas que no hemos, a pesar de la pandemia. Mira, yo como persona que no soy tica, pero que puedo ser semítica, que quiero tanto a Costa Rica, que estuve allí, que viví, yo creo que tienen que la gente apreciar todo su avance en materia ecológica. Por favor, no pierdan eso, que gran parte de lo que nos está pasando por la destrucción del planeta. Cierto. Que tenemos que encontrar modelos de desarrollo que así están, y que Costa Rica no pierda. A mí me asustó mucho, sufrí mucho el 2018 con sus elecciones, que realmente no pierdan lo que han avanzado en civilidad, en solución pacífica de conflictos, en no recurrir a la fuerza, en no estar en las creencias nomás, sino avanzar desde lo pico, desde lo pequeñito, desde las cosas que son factibles hacer y transformar. Porque a mí me parece que Costa Rica es un ejemplo para muchas cosas. Yo sé que la gente que está allí, estando allí, uno siente, pucha, esto falla. Pero sí, hay mucha autocrítica. Pero podemos pensar eso y que no tiren por la borda. Estuvieron a punto de tirar por la borda lo mucho que se avanzó en derechos. Y claro, esos son procesos inacabados. La humanidad siempre está disputando, y que también tienen mucho que ayudar a toda América Central y América Latina. ¿Sí? Acá tenemos que mejorar el diálogo y el trabajo conjunto, a ver si podemos hacer un poco un continente mejor. Claro. ¿Alda? Yo creo que el mensaje que diría es que lo que COVID nos ha demostrado, y ya no queda duda, es lo esencial que es lo que hacemos las mujeres para la sobrevivencia de la humanidad y del planeta. O sea, que siempre hemos pensado que no vale lo que hacemos, o que es de menos valor, y lo que está demostrando esto es que todo lo que hacen las mujeres, ¿verdad? En salud, en el cuidado, en la educación, es lo más importante para la humanidad. Los banqueros, y eso es lo menos importante. Pero eso lo hemos lo hemos puesto en el centro, ¿verdad? Como que eso es lo más importante, y lo más importante es lo que decía Line, la educación, la salud, ¿verdad? El cuidado, ¿sí? Y el cuidado, que es exactamente todo eso, siempre ha estado en manos de mujeres, más que nada. No sé si pudieron leer ustedes, pero que dice que a Margaret Mead le preguntaron cuál era el primer signo de civilización, y pensaron que iba a decir una piedra tallada, no sé qué cosa, y dijo encontrar un hueso que se soldó.
que se había roto y que se recuperó, porque esto significa que alguien le cuidó. Le cuidó, sí. Le cuidó, porque si no, los animales y las otras cosas le hubieran comido, no hubiera tenido para alimentarse, no hubiera podido tomar agua. Si se te rompía una pierna, decía, y se pudo soldar, es porque alguien te cuidó. Le cuidó. Qué lindo eso, me encanta. Sí, muy interesante. Bueno, Bueno, de mensaje final. no, muy lindo. De hecho, por ejemplo, aquí, Yo fui la que lo dije, yo. Sí. de hecho, Te voy a mandar porque a mí me impresionó. Sí, dice que Margaret dijo eso. Wow, no, muy interesante. De hecho, una de las discusiones que hay aquí en Europa es que ¿por qué le ha ido tan mal a Europa en todo este proceso? Y los países asiáticos han, digamos, lo han sobrellevado mejor. Entonces, una de las teorías, especialmente de médicos y médicas acá, es que los países asiáticos apostaron por la salud, cerraron fronteras, o sea, no pensaron en la economía necesariamente, sino en testear muchos, en hacer muchos tests para ver dónde, para secuenciar quién estaba contagiado o contagiada y dar tratamiento, o sea, tratar de tener el virus en control. Y por eso es que ahora países como China, o como Taiwán, en fin, Vietnam, hay muchos de esa zona asiática que no han, que tienen apertura, digamos que ya están recuperándose en términos económicos y aquí no. Aquí apostaron y siguen apostando, por ejemplo, en España, por la economía. Entonces, apenas medio baja un poquito, comienzan a abrir todo y vuelven los contagios de nuevo. Entonces, es un poco eso. Pero mira, Thais, yo creo que los que apostaron directamente así, que fueron los 4 negacionistas, pero sobre todo Bolsonaro y Trump, sí. Creo que son los peores del mundo, sí. ¿verdad? Ellos que negaron la enfermedad, o sea, que a pesar de ellos en sus países se tuvo que hacer cosas en contra para poder superar. Y verdaderamente hay un tema difícil de hacer porque los países asiáticos también habían logrado un cierto nivel económico importante. Cierto. Hay veces en que cómo se hace ese equilibrio para que la gente coma, que es lo que hablábamos de las ollas populares. Yo no sé si se podía hacer. Y ellos expandieron sistemas de salud también. Cierto, es cierto. ¿Y cómo es África, Alda? Ya estamos en el final, pero yo no sé, pues yo creo que hay menos casos que en otros lados. Y no saben por qué. No saben por qué. Hay países donde ni siquiera hay suficiente como para decir que aquí hay una epidemia. Sí hay, en todos hay casos, pero no suficientes. No saben por qué. Si es que el virus no le gusta el subdesarrollo y la pobreza. Sí, y vos sabés que en Paraguay se dijo que es por que las zonas menos conectadas estaban favorecidas ahora y que el país más afectado creo que es Sudáfrica, que es justamente el más desarrollado. Claro, ¿sí? Es cierto. Bueno, por eso hay que atender muy bien a qué mundo, qué proyección decimos de mundo mejor. Claro, claro, es cierto, totalmente.